todo esto, Padre, en el nombre precioso de Cristo. Amén. Estuvimos viendo la semana pasada cómo debe ser el servicio en la iglesia cristiana, cómo debemos servir, y vimos claramente que todo cristiano, toda persona que ha nacido de nuevo, toda persona que ha puesto su fe en Cristo, está llamado a servir. De alguna u otra manera, Dios está llamado a servir y Dios quiere que tú sirvas. Es un llamado que es para todo cristiano. Vimos en este pasaje cómo la iglesia se encontró con un problema en cuanto al servicio de ayuda material. Vimos que la iglesia tenía un programa para ayudar a los necesitados. Vimos que había una distribución diaria para las viudas. Ya habíamos hablado antes de cómo había hermanos que daban donaciones para atender a los pobres, para que no hubiese ningún necesitado entre ellos, y claramente las viudas en este tiempo eran muy necesitadas en la iglesia del primer siglo, porque no había ningún tipo de pensión, no había ningún tipo de subsidio. Muchas de ellas eran incluso algunas jóvenes quizás, habían perdido a sus maridos en la guerra, en pestes o en trabajos forzados, y necesitaban ayuda. Así que la iglesia atendía a muchas de estas viudas. El apóstol Pablo después habla a Timoteo de cómo debía ser este programa de ayuda a las viudas, porque también había problemas en el tiempo de Timoteo, de cómo se hacía esta distribución diaria. Así que vemos que la iglesia se involucraba en esto. Como Cristo también mostró compasión, así también la iglesia. Pero había un problema, nos dice aquí. Ahora, este problema nos dice Lucas que venía causado también por el crecimiento de la iglesia. La iglesia crecía y había pues más necesidades, y muchas veces cuando hay más personas, dijimos que a veces también hay más problemas. Y eso es algo que va a pasar y tenemos que saberlo. Pero ese problema vemos que consistía en una desigualdad en la ayuda que se daba. Había una ayuda para poner la comida, para la distribución diaria de comida, para estas viudas. Como nos habla de servir las mesas, seguramente tenían lugares grandes donde estas viudas venían allí a comer, a cenar, a tener estas comidas ahí porque no tenían para subsistir. Y el problema es que hubo una crítica, hubo una murmuración de que había unas viudas que estaban siendo mejor atendidas que otras viudas. Ahora, en la iglesia había dos grupos de cristianos, si se puede decir así, por el trasfondo en el que venían. Unos eran judíos nativos de Israel de toda la vida, y otros eran judíos llamados griegos, judíos que habían quizá nacido en el exterior, pero eran judíos a lo mejor de padres que vivían en otro lugar. Entonces, había una desigualdad, o al parecer había esto, porque las viudas de los judíos nativos estaban siendo mejor atendidas que las viudas de los judíos griegos, de aquellos que no eran de Israel de toda la vida. Y comenzó a haber una murmuración. Ahora, las murmuraciones son muy peligrosas. Por supuesto, deberíamos ser siempre lo más justos y equitativos posibles, pero comenzó esta murmuración. Está habiendo desigualdad, está habiendo favoritismo. O eso es lo que llegó al oído de los apóstoles. Hubo esta murmuración. Ahora, la murmuración puede hacer mucho daño al pueblo de Dios. Vimos cómo había hecho daño cuando el pueblo de Dios salió de Egipto. Ya empezaron a murmurar, y la Biblia nos recuerda una y otra vez: cuidado con la queja, cuidado con la murmuración. Así que había un problema. Había un problema interno. Esto no era un problema que los sacerdotes o los del Sanedrín o los fariseos o saduceos estaban atacando. Esto era un problema entre los mismos cristianos. Y era un problema que debía ser tratado de la mejor manera, porque era un problema que podía incluso dividir la iglesia en dos. Se podría haber dividido entre los judíos nativos y entre los judíos griegos. Y qué desastre hubiera sido eso, y qué triste hubiera sido. Ahora, donde nos quedamos es en qué hicieron los apóstoles en cuanto a esto. Y los apóstoles mostraron que había una gran prioridad. Había una gran prioridad que tenían. Ahora, a mí, la verdad, siempre que leo este texto, me gusta mucho porque nos enseña muchas cosas de cómo una iglesia debe funcionar. Y uno de los versículos que me llama mucho la atención es el versículo 4. Lo vamos a leer ahora después, pero si alguna vez has pensado
¿qué son las funciones más importantes que tiene que hacer un pastor o un anciano de una iglesia? ¿Cuáles son las cosas más importantes? Un pastor debe hacer muchas cosas, pero ¿qué es lo más importante? ¿Cuáles son las dos cosas más importantes? Pues aquí claramente los apóstoles lo tenían claro. Y es verdad que un pastor, pues hay muchas cosas que debe hacer, o unos pastores, unos ancianos, pero ahí dijeron, nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Así que, en cuanto a este servicio de las mesas, que tenía su importancia, los apóstoles lo que no hicieron es, bueno, pues como hay un problema, dejamos todo lo demás, dejamos toda la palabra y vamos a centrarnos en servir las mesas. No hicieron eso, porque vieron que en la Iglesia de Cristo debe haber una prioridad de la palabra, una prioridad del servicio espiritual. Se dieron cuenta, vamos a ver en este punto 2, que era incorrecto descuidar la palabra. Se dieron cuenta de lo incorrecto que es descuidar la palabra. Cuando el púlpito pasa a un segundo plano y la obra social de la iglesia está en primer plano, esa es una iglesia que se ha desviado de lo que quiere Dios para esa iglesia. La solución no era que los apóstoles dejaran de predicar y orar tanto para poder dedicarse a servir las mesas. Eso hubiera sido un gran error. En el versículo 2 lo dicen, no es justo. Otras traducciones dicen, no es conveniente. No es justo, no es conveniente que nosotros dejemos o también que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Ahora, los apóstoles no están diciendo, no estaban con una actitud de, ay, es que no es justo, pobre de mí. Lo que se están diciendo es que no es justo delante de Dios. No es justo delante de Dios, porque Dios les había llamado a ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Lo primero era predicar el Evangelio, la prioridad era predicar el Evangelio. Están diciendo, lo que Dios ha diseñado no es que se descuide la palabra para ocuparse de las mesas, no es lo que Dios ha diseñado, no es lo justo, no es lo conveniente. Ahora, desgraciadamente, muchas iglesias en el día de hoy han decidido poner por delante el servicio de mesas, es decir, el servicio de ayuda social, de obra social, lo ponen por delante del servicio de la palabra. Porque es que en el versículo 4 los apóstoles utilizan esa misma palabra, el ministerio o el servicio de la palabra. Hay dos servicios aquí, el de la palabra y el de las mesas y el de la ayuda. Y le dan prioridad al servicio de la palabra. Es más importante la palabra. Ahora, desgraciadamente, muchas iglesias han hecho lo contrario y quieren impactar el mundo. Y la manera de impactar el mundo, en vez de predicar consecutivamente y expositivamente, fielmente la palabra de Dios, la manera de impactar el mundo para ellos es dedicarse por completo a la obra social. Y así muchas iglesias lo ven. Ayer justo estaba escuchando de una iglesia en Alicante, y estaba escuchando, creo que era el hijo de un pastor allí en Alicante, y esta iglesia desgraciadamente se ha desviado de la fe. Se llama la Iglesia Evangélica Española en Alicante, y esta iglesia ni debería llamarse iglesia, ni debería llamarse evangélica, lo único que es española, pero ni es iglesia ni es evangélica, porque las doctrinas de la palabra de Dios lo dejan a un lado, creen que la Biblia tiene errores, y no solamente creen que la Biblia tiene errores, creen que los pecados que se dan en la sociedad de hoy, Dios los aceptaría, pecados como el aborto, la homosexualidad, Dios no tendría ningún problema en eso. Entonces, ni debería llamarse iglesia ni debería llamarse evangélica, pero estaba escuchando de cómo estaban completamente entregados a la obra social con una asociación que habían hecho, y cómo incluso con un orgullo y arrogancia tremenda hablaban de ellos como esta asociación y lo que estaban haciendo, y cómo contra viento y marea estaban luchando. Y digo, vale, es bueno y debemos ayudar, y la Biblia nos llama a ayudar, pero nunca dejando a un lado la palabra de Dios. Que si las prioridades están mal, ¿qué bien estamos haciendo si no tenemos el Evangelio para darles?
si no tenemos el Evangelio para darles, si nuestra vida está llena de pecados, si toleramos el pecado, si quitamos el Evangelio, si sacamos la Biblia, esta persona puede estar dando una bolsa de comida, yendo al banco de alimentos, y hablaban de todo esto, pero no tienen un mensaje para la eternidad de esas almas. Sí que es verdad, estaban cuidando el cuerpo de esas personas, pero el alma, el cuerpo al final muere. 70, 80 años, todos nos morimos, pero el alma persiste. Y si dejamos lo importante y lo prioritario que es la palabra, y nos dedicamos solamente a lo social, no es lo que Dios quiere, y estamos simplemente ayudando físicamente a las personas sin pensar en que esas almas un día tendrán que estar delante de Dios. Así que los apóstoles se daban cuenta que la solución a este problema no era descuidar la palabra para dedicarse por completo a las mesas. Y quizá en algún momento habían tenido que dejar de predicar por este problema y para encargarse de todo esto, y decían, esto no lo debemos seguir haciendo. Hay un llamado que Dios nos ha dado. Y cuidado, porque es fácil que incluso en iglesias de doctrina sana se establezcan las prioridades mal. Y al final, ancianos o pastores estén pasando más tiempo cuidando de lo material que lo espiritual. Y esto no debe ser así. No está bien que ancianos o pastores de una congregación estén dedicando toda su energía y tiempo a la labor social, porque al final lo que están atendiendo son a los cuerpos, a lo físico. ¿Y qué de lo espiritual? ¿Y qué de lo espiritual? Estamos llamados para predicar el Evangelio. Las almas, ¿quién las va a atender? ¿Quién les predica? ¿Quién las instruye? ¿Quién va a pasar tiempo estudiando las Escrituras para exponerlas claramente y de manera práctica? Y eso es lo que los apóstoles están diciendo. Si nos centramos solamente en las mesas, en la ayuda, en la misericordia de esta manera, la palabra la tenemos que dejar, la oración la vamos a tener que dejar, y nos arriesgamos a que todo se venga abajo. Ahora, eso no quiere decir tampoco que un pastor o un anciano de una iglesia no deba hacer nada en cuanto a los asuntos materiales de la iglesia. Que un pastor no puede coger una escoba o un mocho y ponerse a limpiar. Por supuesto que sí que puede y sí que debe tener esa actitud. Y cuidado con la actitud, que a veces incluso se puede ver en algunos de estos que a veces aparecen de superapóstoles o cosas así, incluso en redes sociales, de yo soy siervo de Dios, yo no hago esos trabajos. No, la actitud humilde debe estar en todo siervo de Dios. Y eso no es lo que están haciendo, eso no es lo que están diciendo los apóstoles. Los apóstoles no estaban diciendo, este trabajo es demasiado bajo para nosotros. Nosotros estamos aquí y servir las mesas es un trabajo bajo. No estaban diciendo eso, para nada. Incluso tenemos ejemplos en Hechos de cómo el apóstol Pablo, que predicaba estos sermones de doctrina tremenda, que se pasaba instruyendo de casa en casa, en los mercados, al lado del río, que su labor era predicar el Evangelio. Vemos cómo el apóstol Pablo llega a Malta cuando hay un naufragio y todos van a recoger leña, y el apóstol Pablo va a recoger leña, como uno más. Vemos el apóstol Pablo que cuando una iglesia tenía que enviar una ofrenda a otra iglesia, el apóstol Pablo dice, yo la llevaré. Y hace el viaje peligroso para llevar esa ofrenda de una iglesia a otra. Se ofrecía a hacer cosas de ayuda material, por supuesto que sí. Los apóstoles no están diciendo aquí que esta labor era demasiado baja. Lo que querían decir y lo que tenemos que aprender hoy en día nosotros es que en una iglesia sana y activa se debe buscar a hombres fieles para ayudar en estas labores y así descargar los hombros de los ancianos para que puedan dedicarse por completo a su labor. Eso es lo que están diciendo los apóstoles aquí. Ahora, ¿cuál es la labor de los apóstoles? ¿Cuál es la labor ahora en la iglesia de los ancianos o pastores? Pues las dos labores principales están ahí. Dice versículo 4, y esto es un desafío para aquellos que estamos en el pastorado, para aquellos que son ancianos o van a ser ancianos. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dos cosas estaban bien claras. Estos hombres, estos apóstoles que Dios había llamado, iban a persistir en estas dos cosas como lo más importante que tenían que hacer. Oración y ministerio de la palabra. Hace un tiempo me acuerdo de estar enseñando sobre el libro de Hechos en un campamento,
Y hice esta pregunta: ¿cuál es la principal tarea de un pastor o de un anciano? Y muchos respondieron muchas cosas, pero la palabra oración no estaba allí. Pues tiene que predicar, tiene que aconsejar, tiene que liderar, tiene que enseñar, tiene que ayudar, muchas cosas que se hablaron de un pastor, un anciano. La palabra orar no estaba allí. Y tenemos que darnos cuenta, aquellos que Dios nos ha puesto en una posición para liderar espiritualmente una iglesia, una de las principales labores que yo debo hacer por la iglesia es orar. Y debemos darnos cuenta de eso y es un gran desafío para mí. Ahora estoy predicándome a mí. Debo persistir en la oración. Muchas veces los pastores y ancianos pensamos en hacer, en actividades, en programas, más actividades, y nos olvidamos de que la actividad principal es de rodillas. De que si la iglesia va a crecer cuando el pastor, cuando el liderazgo espiritual, cuando los ancianos se ponen a orar, y a orar, y a orar. Una iglesia que el liderazgo de la iglesia se toma en serio la oración, esa iglesia va a ser fuerte. Una iglesia en que su liderazgo no ora, esa iglesia puede tener mucha apariencia de vida, pero no hay vida verdadera. No hay vida verdadera. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Por supuesto, también el ministerio de la palabra. Y el ministerio de la palabra abarca mucho, requiere estudiarla. Imagínate estos apóstoles, ahora que habían comprendido la resurrección, la obra de Cristo, estarían comiéndose el Antiguo Testamento, porque ahora es cuando habían descubierto la verdad, aquel que cumplía todas las profecías, y todo empezaba a encajar, y necesitaban pasar tiempo estudiando el Antiguo Testamento para entonces aplicarlo a la vida de Cristo y aplicarlo a lo que ellos iban a enseñar, y eso requería tiempo. Estaba creciendo la iglesia, que ahora eran miles, debían enseñar en un sitio, en otro, eran 12, sí, pero debían trabajar duramente en el ministerio de la palabra. Así que había una prioridad del servicio espiritual. Y entonces ellos se dan cuenta de que como no era justo descuidar la palabra, como ellos debían entregarse a la palabra y a la oración, entonces había una necesidad de hombres que ayuden en las labores materiales. Y por eso dicen ahí el versículo 3, buscad pues hermanos de entre vosotros. Es más, una de las tareas más importantes en una iglesia es formar y entrenar a hombres fieles en la congregación. Una iglesia sin hombres fieles es una iglesia que pronto se desviará de una forma u otra. Eso es importante. Una iglesia sin hombres fieles es una iglesia que pronto se desviará de una forma u otra. Dios le dio la sabiduría a los apóstoles para saber cuál era la solución a este problema tan delicado. Y como en otras cuestiones, se dieron cuenta, tenemos que delegar. La solución no es que vamos a hacer más. Voy a hacer más como apóstol y ahora me voy a encargar de la palabra y también de las mesas. No. Dijeron, tenemos que aprender a delegar. A veces a los líderes puede costarles delegar, porque puedes pensar, bueno, yo lo hago, yo estoy dispuesto, yo lo hago, y yo lo hago, y yo lo hago, y yo lo hago, y al final la carga es tan grande que algunas cosas se descuidan. A veces puede ser un problema de orgullo, que el líder piense, es que nadie va a hacerlo igual que yo, tan bien como yo. Quizá alguno de los apóstoles decía, pero es que si delegamos con otros, ¿servirán las mesas de la manera correcta? Pero Dios les dio la sabiduría y la humildad para darse cuenta, hay que buscar a otros, hay que buscar a hombres que lo hagan. Porque cuando delegas, pues tienes que aceptar que el trabajo quizá no se va a hacer de la forma en la que tú lo hubieras hecho. Pero Dios dio esa sabiduría y humildad a estos apóstoles para reconocer, necesitamos ayuda. Y históricamente los apóstoles podían recordar quizá la historia de Moisés, cuando el pueblo salió de Egipto. Una historia que quizás sabemos muy poco o no la recordamos mucho. Salió el pueblo de Egipto antes de llegar a Sinaí. El suegro de Moisés, Jetro se llamaba, con el que Moisés había pasado 40 años, que se casó con su hija, Séfora, pues el suegro viene y los encuentra.
Después de que hayan cruzado el Mar Rojo, los egipcios han sido vencidos, ahogados allí en el Mar Rojo. Jetro se encuentra con Moisés, los saluda, los bendice y al parecer Jetro conoce al Señor y alaba al Señor por lo que ha hecho el Señor esta victoria. Y al día siguiente, Jetro ha llegado, está quedando ahí con Moisés, al día siguiente Moisés sale a hacer lo que hace todos los días. Se sienta ahí en una silla y comienza a venir el pueblo. Desde la mañana, bien de mañana, viene uno y le dice que mi hermano me ha pegado y yo le he pegado y ha ocurrido esto y tenemos esta disputa y él me debe tal y él me debe lo otro. Y Moisés empieza a hacer de juez del pueblo. Y claro, el pueblo de 1 millón, 2 millones de personas, imagínate todas las cosas que pudiera haber ahí. Y Moisés pasa desde la mañana hasta la noche intentando poner paz entre el pueblo, intentando juzgar quién tiene razón, quién no. Y cuando su suegro ve todo eso, dice: Moisés, ¿qué haces tú haciendo todo ese trabajo solo? Delega en hombres fieles del pueblo para que ellos estén haciendo esa labor y las cosas más difíciles que las traigan a ti. Y eso es lo que hace Moisés y, bueno, su suegro le dice: si Dios te lo manda. Esto es mi consejo, pero si Dios te lo manda, hazlo. Y por supuesto, era la voluntad de Dios que esto ocurriera. Y así hace, se eligen ancianos y jueces del pueblo para que ellos hagan esta labor. Lo más difícil, lo que no podían, se lo traían a Moisés. Así que así ocurría. Y otra vez ocurre lo mismo. El pueblo de Dios había sido salvado por gracia, por Cristo. El pueblo de Dios había recibido el Espíritu Santo en Pentecostés. La iglesia cristiana está dando sus primeros pasos y se dan cuenta de la importancia de delegar. Ahora, ¿quiénes debían ser estos? Vamos a seguir un poco más. Debían ser varones, dice ahí, 7 varones. Así que igual que en el hogar familiar, Dios ha puesto la estructura de que el varón sea el cabeza de familia, sea el que lidere. También Dios ha querido y ha diseñado que su iglesia sea liderada por varones, por hombres. Y no es que los hombres sean más importantes que las mujeres, no es que unos sean más importantes que otros, no. Es que Dios ha dado funciones en su iglesia, como en un equipo. Y la mujer tiene muchas funciones que puede hacer en la iglesia, en las que pueden y deben estar activas, pero las funciones del liderazgo Dios las ha dado a hombres, varones. Por eso dice ahí 7 varones. Pero dice de buen testimonio, como dice ahí, lo podéis ver en el versículo 3, de buen testimonio. Debían tener buen testimonio y es muy importante que el cristiano tenga buen testimonio en la iglesia y fuera de la iglesia. Hay muchos que quizá en la iglesia parece que son los mejores, tienen muy buen testimonio, pero ¿qué pasa en casa? ¿Tienen buen testimonio en casa? ¿Qué pasa en el trabajo? ¿Tienen buen testimonio? ¿En el vecindario? ¿Con los amigos? Eso es el buen testimonio, no solamente en la iglesia. Es otra cosa que Pablo le repite en 1 Timoteo 3. Los diáconos deben ser irreprensibles. No debe haber algo por los que se le pueda reprender directamente. Por supuesto, eso no significa que no tengan pecado, pero que viven de una manera íntegra. No hay un pecado que domina en su vida por el cual deben ser reprendidos. Y luego dice, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Otra característica más para los diáconos, llenos del Espíritu Santo. Ahora, dice las dos cosas porque, claro, nosotros no podemos ver claramente si alguien está lleno del Espíritu Santo, pero sí que veremos por la sabiduría que muestra en sus palabras o en su hablar o en su vida, quiero decir. Entonces, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, porque el Espíritu Santo, si alguien está lleno del Espíritu Santo, va a vivir una vida sabia, va a hablar sabiduría de la palabra. Nadie puede decir, yo estoy lleno del Espíritu Santo y no habla conforme a la palabra. Yo estoy lleno del Espíritu Santo y luego hay pecado en su vida. No, sino que aquellos que están llenos del Espíritu Santo lo mostrarán por la sabiduría con la que viven en su vida. Y luego dice, ¿a quiénes encarguemos de este trabajo? Estos 7 hombres no solamente iban a servir las mesas, sino que se iban a encargar de toda la obra, de la distribución diaria para viudas y pobres. Serían los encargados de todo eso. Los apóstoles iban a delegar todo este trabajo a estos hombres, varones, que vamos a ver que serían los diáconos. Y así los apóstoles no tendrían que encargarse de ese trabajo. Así que, resumiendo y ya acabando, si algo hace falta en la iglesia cristiana evangélica
en España son hombres fieles, hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Hace falta más hombres. Hace falta más hombres. Hablo con pastores de distintas zonas del país y me dicen, hace falta más hombres. Ora por hombres fieles. A veces he ido, no he estado en muchos países, pero he ido a otros países y veo iglesias llenas de hombres. Desgraciadamente, en España, he recorrido algunas iglesias y ves iglesias llenas de mujeres. Ahora, gloria a Dios, amén. Y qué bueno que las mujeres estén siendo fieles al Señor, se mantengan fieles al Señor. Pero es una muestra de que Satanás está ganando la batalla cuando consigue que los hombres cristianos no se comprometan, no sean fieles al Señor, sean orgullosos, estén en pecado. Es una batalla muy grande ganada por Satanás, porque Satanás sabe que si no hay hombres en las iglesias, si no hay hombres fieles, humildes, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría y de buen testimonio, al final las iglesias acabarán desviándose. En este texto no se nombra a estos 7 varones por el nombre de diáconos, pero sí que se habla de servicio y es la misma palabra, como decíamos la semana pasada. Pero sí que se hace la distinción clara, la vemos en este texto, que hay 2 grandes oficios en la iglesia. Un oficio del ministerio o servicio de la palabra y otro oficio del ministerio o servicio de misericordia o ayuda material. Y es lo que vamos a ver en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vamos a ver que cuando Pablo escribe las cartas a las iglesias, habla de ancianos y diáconos. Habla de aquellos que son ancianos, que es la misma palabra para pastor o también obispo o supervisor, y habla de diáconos, o también la misma palabra es servidores. Los ancianos se encargan más que nada de los asuntos espirituales de la iglesia. Los diáconos se encargan más que nada de los asuntos materiales o de misericordia en la iglesia. Y recordemos, en la iglesia de Cristo no hay jerarquía. Todos somos iguales delante de Dios. La iglesia de Cristo no es una estructura piramidal, que es como funciona la iglesia católico-romana. Está el Papa, están los cardenales, están los obispos, están arzobispos, obispos, los sacerdotes, etc. La iglesia de Cristo verdadera no es una estructura piramidal así. Todos somos iguales delante de Dios. La única cabeza de la iglesia es Cristo. Sí hay un jefe de la iglesia, hay una cabeza de la iglesia y es Cristo. No es el pastor, no son los ancianos, no, el pastor y ancianos es lo mismo, no son los diáconos, es solamente Cristo. Y nunca tenemos que pensar, anciano es pues por encima de diácono. No, son diferentes funciones dentro de la iglesia de Cristo. Todos, tanto ancianos y pastores, como diáconos, como miembros de la congregación, todos son iguales de importantes delante de Dios. Dios ha dado distintas funciones, pero todos iguales delante de Dios. Debemos siempre recordar eso. Así que oremos para que Dios levante hombres fieles en la iglesia de Cristo, no solamente aquí en España, que es muy necesario, sino en todo el mundo. Si el Evangelio va a prosperar, si la iglesia se va a extender, si Cristo va a edificar su iglesia, lo edificará a través de hombres fieles, humildes, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, de buen testimonio, que hagan la obra de Dios para su gloria. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias